Más allá de la marea colectiva, otra forma de conversar sin que te arrastre la corriente. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Tenemos un nuevo espacio por delante de Más allá de la marea colectiva, cómo conversar sin que nos arrastre la corriente. Y eso es lo que solemos hacer aquí, ya sabéis, un par de veces al mes aproximadamente, y encantados de volver a estar hoy con un tema especial, porque hemos hablado, Nora y yo, ya sabéis que tenemos nuestras conversaciones previas a este encuentro, ¿no? Sobre cómo las mujeres a veces estamos discriminadas o llevadas al margen de la sociedad por determinados motivos, ¿no? Y curiosamente coincidimos en que habíamos observado que había un motivo que a veces puede pasar desapercibido, que es a veces motivo de discriminación y es una cosa tan natural, tan habitual y tan normal como es la menstruación. Sí, sí, habéis escuchado bien. Por este motivo también a veces estamos llevadas un poco a los márgenes, ¿no? Por ejemplo, Nora y yo recopilamos un artículo que está bien, que queramos, no lo voy a leer entero, pero sí que quiero compartir un poquito la esencia de este artículo. Se trata de un artículo que se había publicado en El País que hablaba de la desigualdad y del desequilibrio que existía entre hombres y mujeres en Japón, teniendo en cuenta que los hombres pueden ser sushimans, pueden ser chef de sushi y las mujeres no. O sea que hay un desequilibrio menstrual para preparar sushi. Este era el titular del artículo. Y hablaba de que la práctica totalidad de los chefs de sushi son hombres, ¿no? Evidentemente ya sabemos que la tradición de la sociedad japonesa es muy patriarcal, a los roles de género se suma también unas supersticiones curiosas sobre la regla. Dicen que las mujeres, que es un enorme tabú todavía en países asiáticos, tienen una temperatura distinta en las manos, que eso influye en la preparación de los alimentos. Y hay un reputado chef que se llama Yoshikatsu Ono, que es hijo y hermano de cocineros, que lo explicó precisamente en una entrevista a The Wall Street Journal. Y decía textualmente lo siguiente: ser profesional significa tener un sabor constante en la comida, pero debido al ciclo menstrual, las mujeres tienen un desequilibrio también en su gusto y es por eso que las mujeres no pueden ser sushi chefs. Entonces, pensamos, este no es el único mito que mantiene a las mujeres alejadas de la profesión, porque como decíamos, para ellos el sabor se altera. En otras sociedades, también en Corea, la temperatura de las manos dicen que es distinta cuando tenemos la menstruación. Y no hace falta ir tan lejos, ni a Asia, porque yo me acuerdo de mi abuela, y esto es una confidencia personal, mi abuela cuando yo ya era adolescente y tenía mis primeras reglas me decía que en esos días no le tocara el perejil que estaba plantado en el jardín porque se lo mataba. O sea que no hace falta ir tan lejos, que en nuestra sociedad no hace tanto tiempo también había ese tipo de creencias, ¿no? Es cierto que hay muchas mujeres que desafían todo esto, se dedican a la cocina, rompen reglas y en Japón también lo están haciendo. Y es curioso también porque investigando, Nora y yo descubrimos que en Japón hay un permiso laboral por tener la menstruación y es uno de los pocos países que lo tiene. Se implantó en el 47, o sea que hace ya muchos años. Apenas se utiliza. Las japonesas dicen que usarlo las estigmatiza, empeora su posición delante de la empresa. Eso ocurre también en Corea del Sur, donde hay un derecho similar que permite tomarte el día libre, pero tampoco las mujeres se sienten cómodas para hacerlo porque las sociedades y las direcciones, la dirección de las empresas está compuesta básicamente, mayoritariamente por hombres, con lo cual no se sienten bien y no toman este día. Total, que hemos decidido, Nora y yo, que este es un importante tema a tratar hoy y hemos decidido hacerlo con una persona que ya estáis viendo, con nuestro invitado, que puede aportarnos muchísima luz en este aspecto y en otras cuestiones relacionadas con el simple hecho de ser mujer y todo lo que ello conlleva. Y es el doctor Carmona, a quien ya damos la bienvenida. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Elisenda. Muchas gracias, Dona, por invitarme a salir con vosotras. No me lo voy a perder por nada del mundo. Como veis, mi voz, como oís, mi voz no está en sus mejores momentos, pero yo creo que voy a aguantar, que va a aguantar todo el rato que estemos hablando. Y quisiera hacer otro matiz, ahí otro matiz a lo que decías, Elisenda. Tu abuela te decía lo del perejil, pero mi madre no hacía mayonesa cuando tenía la regla, porque se cortaba. Todo el mundo lo sabe que la mayonesa se corta si la mujer cuando lo hace tiene la regla. Este es otro de los tabús clásicos y que aún hoy en día muchas mujeres me preguntan o si pueden ir a la peluquería, no tienen la regla.
Hay un montón de tabúes en nuestra sociedad. No hace falta ir mucho más allá de la diagonal. Exacto, exacto. No hace muchos años, porque las mujeres hemos avanzado muchísimo en esto, pero yo ahora no lo voy a explicar aquí, pero el otro día con amigas recordaba cómo eran nuestras primeras menstruaciones, qué nos contaban en casa, qué herramientas, qué teníamos a nuestro alcance. No hace tantos años de esto que no somos tan mayores y ha cambiado todo muchísimo. Entonces, bueno, vamos a intentar seguir avanzando y vamos a romper moldes hoy y ya le paso la palabra a Nora para que empiece un poquito. Bueno, en definitiva, sabemos que desde la ONU ya se está tomando conciencia global acerca de eliminar esta vergüenza y estigmatización asociada a la menstruación. Comparto lo de la mayonesa, en mi pueblo en Argentina también estaba este tabú, pero el tabú menstrual invisibiliza cuestiones muy importantes, como el dolor, por ejemplo, algo de lo que el doctor Carmona nos puede hablar muchísimo. Por un lado, podemos hablar de culturas, de antropología. Me gustaría que las personas que nos escuchan supieran la cantidad de estudios que hay con el tema, en antropología, con el tema del tabú menstrual. Incluso hay opciones que demuestran que el origen de las religiones estuvo ahí. Quiero decir, es interesantísimo para el que quiera hablar de esto. Pero, aunque las mujeres en la India tampoco puedan cocinar porque la sangre puede agriar la comida, etcétera, etcétera, sí es cierto que hay una pedagogía desde la genealogía que se sigue manteniendo, doctor Carmona, y que cuando el dolor menstrual es muy agudo, todavía madres, abuelas y bisabuelas dicen, no te preocupes, nena, la bolsita de agua caliente lo arregla todo. O la copita de ginebra. Esto seguro que lo recordaréis. Y sigue pasando. Y es verdad que el alcohol de alta graduación tiene un efecto fisiológico sobre el dolor de regla, pero eso lo que traduce, lo que deja ver que lo que hay detrás es la normalización de ese dolor por parte de la sociedad en general. Y que eso, las abuelas, las madres, las tías, pero también los médicos, los sanitarios, las enfermeras, todo el mundo relacionado con la salud, como parte de la sociedad tienen esa impronta en sus genes sociales, de que el dolor de regla es normal. Y como el dolor de regla es normal, lo mismo que pasa en Japón con la ley esta del permiso menstrual que tenemos en España desde hace un par de años, no recuerdo exactamente cuánto, está pasando. No se utiliza ese permiso. Y cuando preguntas a las mujeres por qué no se utiliza, los motivos son exactamente los mismos que decía Lisenda. A las mujeres les cuesta reconocer que el dolor es invalidante, que tiene un dolor que no pueden, y cómo que ellas no pueden y las otras sí que pueden. Es que soy yo que soy floja y no puedo mostrarme débil en público, ¿no? Ahí yo creo que lo que tú decías, Nora, tienes muchísima razón. Estamos sometiendo a una especie de yugo invisible que a mí me preocupa mucho más, me preocupa cualquier cosa, ¿no? Que oprima a cualquier ser humano y que discrimine a cualquier ser humano y sobre todo si es masivo, ¿no? Por el hecho de ser mujer, tienes menos derechos y además no te lo voy a reconocer. Además, te voy a decir que no, que tienes los mismos que todo el mundo. Es mentira. No estamos privando a las mujeres de muchos derechos de una manera muy sutil y muy civilina. Y eso, tenemos que luchar contra eso. Hay que justamente hacer programas como este y decirlo, el dolor no es normal. La verdad es que lo que nos comenta el doctor Carmona es una muy buena introducción a lo que vamos a hablar hoy. Podemos ver que tenemos muchos temas y muchos flecos, ¿no? Donde podemos tirar. Y vamos a hacer una pequeña bio, doctor, si os parece, sobre la experiencia que tiene el doctor y que ya estáis escuchando, porque es mucha. El doctor Francisco Carmona es doctor en medicina por la Universidad de Barcelona, es especialista en ginecología y obstetricia. Y las áreas de interés en su estudio y en su vida profesional son la endometriosis, por eso está aquí también para hablar de este tema, la patología ginecológica benigna, también la cirugía ginecológica mínimamente invasiva. Él evidentemente pertenece a muchas asociaciones, a muchos
servicios, a muchas universidades, pero por hacer así una pequeña muestra, ¿no? Es miembro de la Real Academia de Medicina de Cataluña, durante muchos años también fue jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Clínic, profesor titular de la Universidad de Barcelona, codirector y profesor de la Escuela Internacional de Endoscopia, Ginecología y profesor en especialización de Fisiología y Estilos de Vida Saludable de la Mujer en la Universitat Oberta. Ha publicado más de 200 artículos científicos, participa en consejos editoriales también de diferentes revistas. También se dedica a la investigación, es miembro del Institut d'Investigacions Biomédicas August Pi i Sunyer e investigador asociado del Grupo de Recerca Consolidat también de Endocrinología Ginecológica, Reproducción Humana, que es reconocido por la Generalitat de Cataluña, y es presidente de la Sociedad Española para el Estudio de los Miomas y la Endometriosis, de la Sociedad Española para el Estudio de los Miomas y la Endometriosis, y forma parte también, como decíamos, de otras sociedades internacionales del sector. Realmente, podemos decir, doctor Carmona, que es una eminencia en estos temas, y y que hay un bagaje de años y años de profesión y de Eso seguro. ver muchas cosas y escuchar muchas cosas, ¿no? Doctor, y yo creo que lo primero que deberíamos explicar, porque la endometriosis es una de las especialidades, de tus especialidades, yo creo que es qué entendemos, ¿no? Porque es muy invalidante, vamos a hablar mucho del dolor también. Y como gran experto que eres, explícanos un poco, de forma que sea fácil de entender y simple, en qué consiste la endometriosis, cómo afecta la calidad de vida de las mujeres que la padecen y si afecta también física y emocionalmente, porque en la mujer siempre tenemos esa carga, ¿no? De lo emocional al parte físico, ¿no? Intento explicarlo de manera sencilla y rápida. Si veis que me voy por las ramas y empiezo a ser demasiado técnico o no se entiende bien, perdón, doctor Carmona, estaremos encantadas escuchando así y cerrando la boca, por favor, hay que aprender. No, pero sí, pero muchas veces los médicos tenemos la mala costumbre de empezar a utilizar jerga que para nosotros es muy clara, pero que es como se basa en chino para el resto de los mortales, ¿no? Y yo lo que creo que es muy importante es explicar de manera que todo el mundo lo entienda. No hace falta pensar que la gente es tonta y no lo entiende, no, la gente no es tonta, la gente es lista y lo entiende si lo explicas de manera clara, ¿no? Y por eso voy a intentar explicarlo de manera sencilla. El útero, la matriz, ¿no? Sabéis que es el órgano reproductor por excelencia, que trabaja junto con los ovarios para, por un lado, los ovarios tienen los óvulos, fabrican hormonas. El útero o matriz, que es lo mismo, y a veces de una manera indistinta, pero para gente que pueda confundir eso, útero y matriz es lo mismo. El útero tiene dos capas y tiene la función principal de albergar al embrión y al feto cuando la mujer está embarazada. Para ello, por efecto de las hormonas del ovario, que cada mes el ovario va segando hormonas, el útero prepara su capa interna, es como una bolsa, y su capa interna, el forro, lo prepara para coger un embrión. Si la mujer se queda embarazada, ¿no? Y si se queda embarazada, ese embrión viaja hasta el útero, desde el ovario y las trompas, viaja hasta el útero y se implanta en el endometrio. Y el embarazo tiene lugar y cuando la mujer se pone de parto, una capa más gruesa del útero, que es el miometrio, que es el músculo, se contrae para que salga el bebé. Eso es sencillo. Si la mujer no se queda embarazada, ese endometrio preparado para coger ese embrión, ese posible embrión que no ha llegado, se desprende y se expulsa en forma de regla. Y vuelve a empezar el ciclo. Y así sucesivamente hasta que la mujer se embaraza. Y si no se embaraza, pues esto no pasa. En la endometriosis, por motivos que no llegamos a entender, tenemos muchas sospechas, pero bueno, motivos reales no lo sabemos y eso es un problema muy grande porque al no conocer la causa no podemos hacer un tratamiento contra la causa y por tanto no podemos curar la enfermedad. Ese endometrio, que tenía que estar solo en la parte interna de la matriz, aparece fuera de la matriz. ¿Por qué? Ya digo, no lo sabemos. Pero ese endometrio que está fuera de la matriz es un endometrio que es funcionante, que funciona igual que el que sí que está en su sitio. Suele estar en la pelvis, al lado de la matriz, al lado del útero. El tejido que hay entre el útero y el intestino, la vejiga, los ovarios. Y ese endometrio, como endometrio que es, se prepara para que la mujer se embarace. Y si no se embaraza,
tiene una regla, entre comillas, tiene una pérdida sanguínea escasa. Esa pérdida sanguínea no tiene salida, no está conectada con el exterior. Y eso a la mujer produce unos dolores tremendos, tremendos. No entendemos bien la causa y no sabemos por qué en algunas mujeres, en bastantes mujeres que padecen enfermedades, empieza ya con la adolescencia, las primeras reglas, y este es un capítulo que debemos dejar ahí apuntado para después poder volver atrás y retomarlo. Y otras mujeres empieza más adelante, en sus 20, en sus 30. Da igual, no sabemos por qué es y ya tampoco vamos a entrar en eso. Pero ese endometrio que está ahí sigue trabajando y sigue por un mes y otro mes y otro mes y vamos teniendo dolor y dolor y dolor. Ese endometrio que está fuera de su sitio es capaz de crecer, es capaz de extenderse, con lo cual la mujer tiene más dolor, más dolor, más dolor, más dolor, hasta que se puede extender a otros órganos, se puede llegar a crecer y el dolor deja de ser solo con la regla. El dolor pasa a ser con la ovulación. El dolor pasa a ser con las relaciones sexuales. Esas mujeres tienen relaciones sexuales y el dolor puede ser intensísimo cuando el pene llega a golpear la zona más profunda de la vagina, donde por detrás están los implantes de ese tejido endometrial que no está en su sitio. Puede llegar a producir, claro, la sangre que desprenden esos focos que no están en su lugar, es pegajosa. Vosotros os hacéis una herida y os ponéis una gasa y aquí ya se queda pegado. Pues lo mismo pasa allí. Esa sangre que está por allí produce adherencias. Se pega el ovario al útero, el intestino al ovario. Más problemas anatómicos, más distorsión, más problemas. Y todo eso además produce inflamación. Inflamación ya no solo que se hinche la barriga, que sí, que se hinche la barriga, sino inflamación a nivel molecular. ¿Qué quiere decir? Pues que se crean sustancias, el cuerpo se crea sustancias para defenderse contra lo que está pasando, sustancias con nombres técnicos como interleuquinas, prostaglandinas, nombrajos, que a su vez producen dolor y más dolor y más dolor. Entonces ya recordad que estamos al principio de todo con dolor de regla, pero que hemos pasado a dolor con la ovulación, dolor con las relaciones, dolor con la defecación, dolor a hacer pipí. Y lo que es peor, a todo esto, la mujer va al médico porque o incluso antes, le dice a su mamá, cuando tiene 14 años, cuando tiene 15 años, es que la regla me duele mucho y no puedo ir al cole. No te preocupes, a mí también me pasaba, o a tu tía también le pasaba. Hay un componente genético que no sabemos cómo juega, pero hay un componente genético y se ve la tendencia de endometriosis. Y tenemos la idea, ¿no? En el cole, va la niña al cole y los profesores tienen asumido que el dolor de regla es normal. Bueno, no te preocupes, el dolor de regla no pasa nada. Aguanta, hija, tampoco es para tanto. Tus compañeros tienen la regla, no les pasa nada. Pues sí. Entonces, claro, la mujer ya crece con eso, no podía trabajar y sus compañeros de trabajo, otra vez Pepita no viene a trabajar por la regla, ya, claro, la regla, ya. Yo también tengo la regla, ¿no? Y yo vengo. La mujer consulta al ginecólogo, finalmente consulta al ginecólogo cuando después de todo esto ya entiende que esto no puede ser normal, que tanto no puede ser normal, que tiene relaciones y le duele. Va al ginecólogo y como también hay el mismo concepto que decía antes, los médicos de familia, los ginecólogos, la enfermería, los sanitarios en general, somos parte de la sociedad y también tenemos ese concepto de normalización del dolor menstrual. ¿Y por qué vienes? ¿Solo por esto vienes? Pues la mujer se siente más inhibida, más atacada, de manera sutil, lo que decía antes, ¿no? Pero la estamos atacando. Eso es una forma muy sutil de violencia médica. ¿Para esto vienes? Claro, no he insultado, no he hecho nada, pero esa carita que pongo y ese tonito que ¿para esto vienes? La mujer se siente mal. Y eso le afecta psicológicamente a Elisenda. Y además, como para hacer el diagnóstico, muchas veces hace falta una preparación de los profesionales, un utillaje técnico que muchas veces no está al alcance de muchos de la gran mayoría de profesionales que atienden a las mujeres. No veo nada, y no es que yo no vea nada y no sé lo que te pasa, es que como yo no veo nada, a ti no te pasa nada. O sea, falta mucha humildad también en el campo profesional para reconocer que si la mujer viene quejándose, pues será que le pasa algo. Y si yo no veo nada, igual soy yo que no sé verlo. Pero si ella se queja, sabe que le pasa algo, pero no te pasa nada. La mujer va a un ginecólogo,
no te pasa nada. Bueno, pues voy a otro ginecólogo, tampoco te pasa nada. La mujer, claro, más afectada. Otro tercer ginecólogo, no pasa nada. Y al final ya la familia, los padres, la pareja, bueno, repita, hemos ido a 3 ginecólogos y no te pasa nada. Claro, eso, pam, más machaque, más sensación de soledad, de aislamiento, más angustia. Y estas mujeres tienen muchos problemas psicológicos asociados. Pero no solo problemas psicológicos, la cosa va más allá, porque a pesar de todo este drama que estoy explicando, en el mundo, y en Barcelona en particular, se tardan entre 6 y 10 años en hacer un diagnóstico. Nosotros en Barcelona hicimos un estudio hace 10 o 11 años, lo publicamos, y en nuestro hospital, cuando éramos nosotros que hacíamos el diagnóstico, una paciente nueva que venía, tengo un dolor de regla, tengo tal, y hacíamos el diagnóstico, de media eran 8.3 años desde el primer síntoma. Claro, algunas tenían suerte y eran 2 años, y otras pobres eran 20. De media, ha venido a más de 3 ginecólogos, que no tienes nada. Claro, todo eso. Pero además, en ese tiempo, aparte de todo avanzando, ahora sabemos que esa enfermedad es una enfermedad, como decía antes, inflamatoria. Y con ello suelo decir que es moléculas que se segregan, moléculas inflamatorias, esto es un término médico que me tenéis que permitir que utilice, que antes pensamos que eran locales, y ahora sabemos que no. Sabemos que eso es sistémico, que afecta a todo el cuerpo. Y esas mujeres, aparte del sufrimiento físico que tienen en la pelvis y en el aparato genital y en el intestino y en la vejiga, tienen sufrimiento psicológico asociado a ese retraso diagnóstico, a esa falta de empatía, a esa falta de comprensión. Tienen además otras enfermedades asociadas a esa inflamación crónica, sistémica, como enfermedades autoinmunes, enfermedades del tiroides, fibromialgia, síndrome facial. O sea, todo esto es el cuadro terrible si no somos capaces de diagnosticarlo y tratarlo de manera adecuada desde lo antes posible. Explicado así es increíble esto que estoy escuchando. No, pero la gran ventaja, el gran escándalo, o no sé cómo va a utilizar, es que todo esto es prevenible. Iba a decir que no es benigna, es mentira, no es benigna, es muy mala. No es un cáncer, pero es muy mala, no es bueno. Pero la gran cosa de la endometriosis es que si no diagnosticas a tiempo y haces un tratamiento adecuado a esas mujeres, todo ese proceso que he descrito, nada, puede no llegar nunca, no llega nunca, de hecho. Entonces, hay que hacer un esfuerzo terrible de educación, divulgación, para repetir el dolor de regla no es normal, si tengo dolor de regla se me pasa algo, hay que investigarlo. Porque fíjate, ¿no? Te estoy escuchando y has usado la palabra sistémico. Has hablado de fibromialgia. Esto no es poca cosa. Esto es algo muy grave. Y con el hecho de que las mujeres no sean audibles en su dolor, en diferentes campos. Entonces, estoy un poco alarmada. Yo fíjate que muchas veces se ha dicho que la endometriosis es una enfermedad silenciosa y yo siempre he estado en contra de ese término. No es silenciosa, y hace ruido ya. Lo que pasa es que no las oímos. No queremos escucharlas. Las silenciamos. No quejes, no es nada. No, pero la enfermedad es ruidosa. Da muchos síntomas. Nos hemos quedado todos así como que pasó un ángel. Sí, no, porque que Nora, sé que te quería preguntar alguna cosa haciendo referencia también a algunas afirmaciones, ¿verdad, Nora? De unas personas que habían hablado ya de la discriminación que existe también. Desde ONU, desde Naciones Unidas, también se está hablando de la menstruación, empezar a considerarlo como una cuestión de derechos humanos. Y con lo que estoy escuchando, por eso me quedé ahí, porque dije, ¿por dónde retomo? Porque es un problema de derechos humanos. Es decir, el derecho de la mujer a ser escuchada, el derecho de la mujer a que se entienda que una enfermedad sistémica, y me quedo en esto porque lo tengo en un familiar cercano, que una enfermedad sistémica no es un cáncer, como dijo el doctor, pero es algo grave, complejo. La inflamación termina derivando en cualquier cosa. Entonces, de esto hay que hablar mucho. Y todo el mundo tendría que hablar de esto, porque aquí el problema es esa
cuestión que nos creemos que sabemos sobre el tema y hay consecuencias, diría, en esta línea que estamos hablando, graves en todas las etapas de la vida de la mujer. Porque En si todas las pensamos etapas de la vida. en la menarca, pensamos en la preadolescencia, en la adolescencia, pensamos después del parto y la menopausia, pues, doctor, las consecuencias son muy graves. Muy graves, muy graves. Fijaros que he dicho cuando hablaba de la menarquia, de la adolescencia, y esto lo vamos a aparcar. Y ahora hablemoslo. Hace, creo que fue este año, tuve una conferencia en un congreso de Perú. Y el tema era endometriosis en la adolescencia. Y bueno, es un tema que cada vez nos preocupa más porque ha sido otras grandes olvidadas, ¿no? Incluso los médicos de endometriosis, que somos muy tal y que somos muy... hemos olvidado a los adolescentes. Y empecé mi conferencia, busqué, sí, un poco, ¿no? Intentando pensar en el guión y cómo iba a plantearlo. Y encontré en un hospital de Cataluña, un hospital conocido de Cataluña, en el que hacían en su página web, no soy muy experto ni en redes sociales, ni en términos, pero hacían una especie de post, no sé cómo se llama, tienes más de 30 años y te duele la regla, piensa en la endometriosis. Pero fijaros, ¿tienes más de 30 años? ¿Qué quiere decir? Que las de menos de 30 no. Las adolescentes. El 90% de las adolescentes con dolor de regla severo tienen endometriosis. Y las tenemos olvidadas. Y ese, como se llame, post o como se llame, era de mayo, de marzo, no me acuerdo cómo era, de este año. Es decir, que tenemos allí. No, son más de 30 años. La endometriosis, como decía, como es una enfermedad crónica, muchas veces tú tienes que, en la época fértil, la mujer, no me quiero quedar embarazada, a ver cuando embarazada y no me duele, y igual tener relaciones, no es vida normal. Si me quiero quedar embarazada, todo esto que he explicado, entendéis fácilmente que además del dolor, puede dar problemas para quedarse embarazada. De hecho, muchas mujeres con endometriosis tienen problemas para embarazarse. Y ahora explicaré otro ataque y otra violencia contra las mujeres en relación a esto que es por desgracia es muy frecuente. Pueden tener problemas para embarazarse y tienes que preocuparte de su embarazo. Pero cuando ya se han embarazado, ya tienen su familia completa, tú tienes que cuidar de ellas para lo que decimos de las comorbilidades, esas enfermedades que se asocian a la endometriosis, fibromialgia, piernas inquietas, fatiga crónica, que es muy frecuente, alteraciones del tiroides, tienes que cuidarlas. Pero es incluso después de la menopausia, hay un porcentaje de mujeres, 4 o 5%, que pueden seguir con síntomas. Porque es una enfermedad tan curiosa, desde el punto de vista médico, dejarme que lo diga, es fascinante. Es fascinante. O sea, esas mujeres, esos focos de endometrio que están fuera de su lugar, claro, que no son endometrio normal, es un endometrio especial. Es capaz de segregar hormonas, que eso el endometrio normal no lo hace. Segregar hormonas para alimentarse. Con lo cual, el porcentaje de mujeres que después de la menopausia pueden seguir con síntomas, igual que estuviesen con la regla. Os explico una anécdota de una mujer que operé hoy hace una semana, el viernes pasado. Yo la vi por primera vez cuando había sido operada ya por segunda vez. Le habían quitado la matriz, el útero y los ovarios. Y seguían con muchísimos síntomas. La exploramos, vemos, ecografía, poco de endometriosis, de un tamaño respetable. Chica, no tienes hormonas, esto está activo, la explicación es esta que te digo, tienes que operar. No hay más, es que son células autónomas que yo, por mucho que les haga, no tengo armas para pararlo. Opérate. ¿No? Va a tu tierra, ella es Andalucía, la vuelven a operar y vuelve a venir después de la operación mucho peor que antes de la operación. Vamos a mirar, me dijeron que había ido muy bien, que todo estaba estupendo, pero que yo me sigo entrando mal, estoy fatal. Y vamos a ver, efectivamente, volví a estar el foco de endometriosis. Y dices, ¿pero cómo es posible? La noche de viernes y la mujer está encantada. Desde el día siguiente a la operación ya no tiene dolor. Y eso es por fijar incluso, ¿no?, los expertos, como esa mujer decía, no, tienes que ir al psiquiatra, esto que el dolor se ha conificado.
Lo que decía de la violencia que os quería comentar en relación al embarazo, es que otra cosa que hacemos mucho los médicos, y eso, Nora, también creo que es importante, tú que te interesan mucho estas conductas de las personas. Una mujer de 25 años que está planificando su vida, ¿no? Y que hoy en día la maternidad se ha atrasado, que ella plantea embarazarse a los 30, a los 30 y tantos. No estamos en endometriosis y se le dice, oh, tienes que embarazarte ya, porque es que si no después vas a quedar embarazada. Claro, y depende, imaginaos la presión que le pasa a esa mujer de repente, ¿no? ¿Cómo que embarazarme ya? No tengo ni pareja, no tengo tal. Ah, pues lo tendrás mal. Y es mentira. Es mentira. Una mujer tiene que decidirse a ser madre porque lo siente, ni siquiera por pensarlo. Cuando lo piensas, nunca tendrías lo hijo, porque eso sí que es un follón impresionante, ¿no? Es una cosa que tienes que sentir. Y tienes que sentir tú que es tu momento. No puede imponértelo el médico. Pues estamos imponiendo muchas mujeres esa urgencia por embarazarse, que creo que es algo también terrible. También, no, realmente este tema es mucho más profundo de lo que a simple vista parece. Podríamos sacar muchos temas secundarios de lo que estamos hablando, ¿no? Pero sí que es cierto que hemos visto, como nos has explicado ahora, cómo afecta la endometriosis en cualquier época, en cualquier etapa de la vida de una mujer. Entonces, claro, entendemos que esto es un problema de salud pública. O sea, y no se entiende como un problema de salud pública. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se visibiliza? Porque si toda esta información la tuviéramos desde el principio, todo cambiaría. Si todos los médicos utilizaran todo su sabiduría, toda su experiencia en intentar resolver esos temas que nos pasan a las mujeres y que muchas veces se subestiman, también cambiaría todo. O sea, estamos delante de un problema de salud pública que yo creo que es crucial reconocer, pero no se hace. Y estamos No se hablando hace. no solo de España, estamos hablando, como hemos visto, que hemos hecho un poco de repaso, a nivel mundial, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué debería hacerse? ¿Cuál sería la fórmula, ¿no? Para que esto no ocurriera, todo esto que estamos hablando. Yo creo que igual, y Puente Nora ahí tendremos cosas que decir, pero yo creo que una de las causas principales de por qué pasa todo esto, por qué este tabú Se nos ha menstrual, congelado la imagen. así, Ah, no, estoy aquí, ¿no? Decía que Nora también podrá intervenir, pero es que es una enfermedad de mujeres. Si esto nos pasase a los hombres, las cosas yo creo que serían diferentes. Otro yo cantaría, como dice la canción. Eh, yo creo que hay una violencia explícita y oculta contra las mujeres y esta discriminación menstrual es una forma más sutil en nuestro medio, pero que existe. Yo creo que por suerte los tiempos están cambiando, lo decías tú antes, Elisenda. Los tiempos están cambiando y estamos trabajando con la Consejería de Salud, con el Departamento de Salud en concreto, eh, para intentar hablar, hacer campañas desde el hospital. Estamos trabajando mucho en hacer difusión en los colegios. Vamos a empezar creo que es el día 1 de octubre o el 3 de octubre, no sé qué día. Vamos a empezar a ir a colegios a explicarles a los alumnos. Va a ser una cosa mixta, ¿no? Tanto de divulgación como de investigación. Primero, preguntaremos qué opinión tienen ellos de la regla, de tal, de una serie de preguntas, y luego explicaremos qué es la regla y explicaremos cómo funciona, el dolor, la cantidad, es otro tema, y luego miraremos cómo cambian su mirada, ¿no? En relación a esto. Yo creo que esto deberíamos hacerlo desde el principio, hablar de la menstruación, que es un tabú. Se sigue diciendo, estoy en esos días, no está indispuesta. ¿Cuántos eufemismos hay en el lenguaje castellano para hablar de la menstruación? Muchísimos, muchísimos. Me, me sí, quedaron, sí. La verdad es que, bueno, Nora conoce bastante el tema de la educación, ¿verdad, Nora? yo creo que veo como muy factible y muy interesante que los médicos, que el doctor Carmona, que en el lenguaje se lleve, pero yo creo que hay que escucharlos a ellos, porque ellos siguen entendiendo cuando tienen su menarca con 8 o 9 años.
cuando en el colegio tienen que ocultar todo, y luego hablaremos de este tema también con el último análisis que se hizo de los tampones y la toxicidad, ¿no? Creo que es un tema del que podríamos hablar largo y tendido acerca de la invisibilización de la menstruación, que lo hablamos, decimos claramente violencia menstrual. Pero creo que hay que hablar en el lenguaje de ellos. Creo que ellos desde los colegios tendrían que hacer los propios podcasts invitando médicos. Regalo esta idea, les dejo esta idea, por favor. Pues muy buena idea, ¿eh? Y si quieren les escribo el guión, me da igual. Pero lo que quiero decir es que hay que escuchar cómo razonan ellos, porque no tienen la manera de razonar del adulto. Y el problema es que la mala información se propaga. Hay una cosa que usted dijo, doctor, que es, se desconoce, todavía no se sabe exactamente cuál es la causa del por qué de la endometriosis, de por qué una mujer operada vuelve a tener estos dolores, por qué, no se sabe. Voy a ser mala con la pregunta ahora, pero toca esto. Pero sabes que nos queremos y... Sí, lo sé, pero no es con usted, es una pregunta general, doctor, y es, esta falta de conciencia o de saber la causalidad es lo que hace que muchos médicos, que muchos especialistas no hagan caso de este tema. ¿Es un problema de causalidad o es un problema porque si se está hablando a nivel mundial en algunos pequeños espacios de esto, ¿por qué no hay un interés? Esto es lo que me preocupa, porque si nos estamos interesando, que estamos poniendo la vida, Elisenda y yo, con cada palabra que decimos, aquí, en esta ventanita chiquitita que es más allá de la marea. Entonces, ¿cómo es que escuchándolo a usted, o escuchando sus equipos, cómo es que no se revoluciona todo? No, sé que es en parte porque vivimos en una sociedad masculinizada y masculinizante. Estoy segura. Pero siento que debe haber otros motivos. Seguramente, pero no sé decirte cuáles. Yo lo que he visto estos últimos 20 años es que los médicos están empezando a interesarse de la endometriosis. Y están empezando a interesar porque el cambio que hay detrás de ese momento de interés no es que yo hable, no es que yo diga. Es que hay muchas voces femeninas alzándose, diciendo esto es injusto, y quiero ser bien tratada y quiero ser diagnosticada. Cada vez hay más mujeres con endometriosis que reclaman sus derechos, cada vez hay más asociaciones de mujeres con endometriosis que exigen ser escuchadas y ser diagnosticadas. Y eso ha hecho que y muchas veces esta mujer dice, ojo, que es que quiero que me envíen a Barcelona porque quiero que allí en Barcelona hay médicos que me van a escuchar. Ya no solo simplemente me van a escuchar. Es que no es más que eso. Me van a escuchar. Y yo creo que esas reivindicaciones de las mujeres hacen que los no digan, calla, que igual aquí nos estamos rodeando de algo, que a lo mejor tienen razón. Yo creo que lo que más motor de cambio ha sido estos últimos años ha sido el cambio de actitud de las mujeres y el no aceptar como es lo normal la respuesta a su sufrimiento. Digámoslo así, es la palabra es fuerte, pero son mujeres que sufren mucho y que ya no aceptan que le digan es lo normal, te has de aguantar. Evidentemente. Yo me pregunto, claro, aquí si hablamos ya de la adolescencia, ¿no? Que es donde estábamos ahora, evidentemente la adolescente necesita un apoyo. Las madres venimos de otra cultura, hemos sufrido y podemos normalizar ese sufrimiento y seguir apoyando esa discriminación sin querer, ¿no? Entonces mi pregunta sería, ¿cómo la experiencia de la madre, la formación de la madre puede ayudar a que sus hijas gestionen mejor su salud, ¿no? ¿O qué consejos podríamos dar a las madres para que pudieran manejar el dolor, el estrés emocional, todo lo que su hija está empezando a sufrir y que no debería sufrir, ¿no? Con todo lo que estamos hablando. ¿Cuál es el papel de la madre ya desde la adolescencia, ¿no? Crucial, yo creo, muy importante. El papel de la madre en la vida de las personas es crucial. O sea, una buena madre es algo fantástico y una mala madre es algo fatal. Una madre que entienda que su hija no se queja por quejarse, que no es por faltar alcohol, que eso es lo que tiene, es intenso y es verdad,
y que le ayude a desnormalizar el dolor, que le ayude a no sentirse mal por tener dolor, que le ayude a no sentirse diferente o débil por tener dolor, es básico. Que le acompañe al médico y que le ayude a entender muchas veces, ¿no? La niña pequeña, estas niñas de 15, bueno, pequeñas, de 15, 16 años, pero no dejan de ser niñas, que están todavía en pleno cambio. Y al ginecólogo es una vergüenza, desnudarse allí, los ginecólogos les da mucha vergüenza, pero bueno, ese acompañamiento como un igual, yo creo que es básico. Y las pacientes mías adolescentes que vienen con la madre, y que la madre las ayuda y se implica de manera activa en los cuidados, que a veces son sencillos, hay una serie de cuidados que se pueden hacer, aparte del tratamiento hormonal, y que muchas veces la implicación de las madres hace que sean mucho más efectivos. Creo que, vamos, una madre acompañante en ese proceso es de muchísima ayuda para ellas, muchísima. ¿Y cómo puede una madre medir? Sé que hago una pregunta que parece no muy inteligente, pero creo que para poder tener una idea, ¿hasta dónde le hago caso a la sociedad? ¿Hasta dónde le hago caso a los 5 médicos que vio mi hija? ¿Hasta dónde pienso que mi hija me quiere manipular, que no quiere ir al colegio, que no estudió? ¿En qué punto me preocupo con el dolor? Yo creo que una madre, o sea, mi madre que tiene 90 años, me conoce perfectamente y sabe, cuando voy a verla, que intento ir cada semana a verla, sabe si aquel día me ha pasado con el trabajo, o he discutido con mi mujer, lo sabe, no sé cómo, pero lo sabe. ¿Has estado bien el trabajo esta semana? Pues no lo sabes tú. Una madre lo sabe, y si una madre sabe que su hija no miente y es una niña normal, y que si dice que le duele, es que le duele, eso es lo más importante. El dolor, Nora, es muy difícil de medir. Claro. No tenemos una máquina de medir dolor. Podemos medir la temperatura, la altura, podemos medir la glucemia en la sangre, el azúcar en la sangre, pero no podemos medir cuánto te duele. O por lo menos no de manera... Entonces tenemos que hacerle caso al paciente. Entonces les pedimos que nos numeren, que nos puntúen el dolor que sienten en una escala inventada, entre 0, no me duele nada, y 10 es el peor dolor que esa persona concreta puede imaginar. No hace falta que sea el dolor que esa persona quería que yo o que otra persona puede tener. No. Tú en concreto, no en tu caso, 0 no te duele nada de nada, y 10, si te duele más, saltas por la ventana. Todo lo que sea más de 3, es decir, 4 o más, debe considerarse anormal, lo que consideramos patológico. Fíjate. Entonces tiene que seguir buscando ayuda, tiene que acompañar a su hija y creerla. Si es que mi experiencia me dice, yo creo que mi primera paciente con endometriosis, fue una mujer que mi historia profesional empezó con la obstetricia, y luego por cosas internas del hospital me cambié a la ginecología, y en ese cambio vi una paciente que ya he visto un par de años antes, estaba de guardia y tenía endometriosis profunda, llegó con mucho dolor, le dolía muchísimo, además nos caímos muy bien, ella era de un pueblo de Jaén, cerca del mío, y la ingresé y llamé a los residentes, mira, venid, esto es una endometriosis profunda, veis la lesión, la ingresamos, le perdí la pista, y al cabo de un par de años, con ese cambio que os decía, que fue en ese año 97 o 96, y hace unos cuantos años, el siglo pasado, imaginaros, la veo en el dispensario, se sigue estando allí, yo ya he cambiado obstetricia a ginecología, y de repente la veo, hombre, ¿cómo estás? ¡Qué alegría! Tal. No había ninguna, porque estoy igual. Miro esto, la habían operado. En mi hospital habían operado, y habían abierto la barriga. En aquella época hacíamos laparotomías. Habían abierto la barriga, y la mujer seguía con la misma lesión que yo describí el día que la ingresé en el hospital. Estaba igual. Pero ¿esto qué es, no? Y esa es mi primera... Y eso hace 30 años. Y igual que esa, he visto muchísimas mujeres más nerviosas, menos nerviosas, con un carácter, con otro carácter. Y os puedo decir que en todos estos años he visto miles de mujeres. Me recuerdo una
quizá 2, a la que les dije, me estás tomando el pelo, lo tuyo es psiquiátrico y no te quiero más, verte más en mi consulta. Pero de miles de mujeres he visto una, que recuerde seguro una. La segunda puede, pero no estoy tan seguro. Es que no mienten. Es que no mienten. Si dicen que les duele, les duele. Es que no hay más. Es increíble. Elisenda, disculpa, perdona. No, me estaba acordando bueno, anécdota, ¿eh? Pero es que todos hemos vivido alguna que otra anécdota, Nora. Yo supongo que tú también tendrás muchas, probablemente más que yo sobre este tema. Pero yo recuerdo de ir con un dolor tremendo a urgencias, estar esperando, no había nadie más esperando en urgencias, y estar esperando con mi pareja que me acompañó porque yo era incapaz de andar sola del dolor que tenía. Y eso me pasaba muy a menudo, ¿eh? Con las reglas y antes de las reglas. Y la doctora que estaba de guardia en ese momento estaba con la puerta abierta, ya yo llevaba un cuarto de hora esperando y ella se pasó todo el tiempo haciendo la lista de la compra de la verbena de San Juan, porque estaba preparando la verbena y como le habían dicho que yo venía con un dolor de regla, pues me tuvo más de media hora tirada en el suelo de dolor, sin tomar, no podía tomar, o sea, ya no sabía ni qué tomarme. Y cuando salió a atenderme y me vio la cara completamente desencajada, entonces ya entendió que el dolor de regla a lo mejor era distinto. Pero Claro. esa frustración que yo viví, creo que la vivimos muchas mujeres en algunos momentos. Muchas mujeres. Muchas adolescentes, muchas mujeres de todas las edades, y la frustración y la impotencia que sientes es muy grande. Luego te encuentras grandes profesionales que te entienden, que te cuidan, que te lo intentan arreglar, que te explican lo que te ocurre, ¿no? Pero es que es horrible porque eso es en el trabajo, eso ocurre, o sea, no te entiende nadie. Bueno, ¿y en la pareja? Ni en la pareja. En la pareja. Yo he escuchado mujeres cuyas parejas le han dicho, ¿pero qué haces hoy? Solo por la regla no has hecho... Claro. O qué mal gastas, ya se nota que tienes la regla. Os explico otra anécdota. Hace unos años intenté, exploré la posibilidad de hacer una app para el teléfono sobre endometriosis, sobre de regla, no sé qué. Entonces, contacté con una compañía de estas de software, y entonces cuando hablé con alguien, aquí alguien lo elevó y tengo que ir a ver el CEO de la compañía. No, este es un tema muy importante, es un tema que yo estoy súper sensibilizado. Me dijo, tengo muchísimo interés y quiero trabajar con vosotros porque yo creo que esto es, aparte desde el punto de vista comercial, pues es muy bueno, pues no sé qué, que trabajamos. Y además yo tengo mucho interés. Yo tenía una novia que tenía endometriosis. Sí, y explico palabras textuales de él, ¿eh? Tenía una novia que tenía endometriosis y siempre estaba enferma, claro, la tuve que dejar. Y ya siguió explicándome su presentación de tal. Y dije, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Si acaso no vamos a trabajar juntos, porque si cuando tienes endometriosis y tienes mucho interés y la tuviste que dejar, claro, es que eso es muy frustrante. Lo que decíamos al principio, Elisenda, de la afectación psicológica. Claro, tú tienes una pareja y sabes que tener relaciones te va a doler. Pero a los 20 años, a tu pareja lo quieres tener relaciones y que te duela igual es secundario. Y tú no puedes. Y al final te dejan. ¿Qué 4 días? Vi una mujer que decía que no quería tomar hormonas porque le bajaban el libido, que es el efecto secundario de las hormonas, y que ya había perdido varias parejas por eso, porque ya se quedaba sin ganas. Entonces se rompía la relación porque no tenía ganas de relaciones. Y dices que no quiero tomar hormonas porque, claro, tengo miedo. Bueno, tuvimos una conversación larga y tendida sobre ese tema. Pero, claro, es que la afectación es a todos los niveles, a todos los niveles. A todos los niveles. Y además esa falta de diagnóstico, porque realmente lo que hay detrás de todo esto es un retraso importante en un diagnóstico, una falta de diagnóstico, influye en el seno de la familia en todo, porque estamos viendo que influye en el trabajo, influye con la pareja, influye en cómo, bueno, no sé, yo creo que también debe influir, doctor, en cómo la madre atiende a sus hijos, porque si estás con fatiga crónica, si estás cansado, claro, si te duele todo, no puedes atender y cumplir con nada, o sea... Vuelvo a es difícil que la familia antes, ¿no? se mantenga, o sea, están las relaciones, claro, ¿no? Sexuales, pero luego todo lo que es
La casa, el trabajo. La mujer es el pal de payé, ¿no? Es el centro de la familia muchas veces. Pero eso tú decías, ¿sabes? Que es muy importante. Tengo esas mujeres, os decía, ¿no? Que son, es que tienes que quedarte embarazada, si no te quedas embarazada ahora, no te vas a quedar embarazada nunca. Entonces me vienen y me dicen, pero claro, es que me han dicho esto, pero ¿cómo voy a quedar embarazada si no puedo ni cuidarme a mí misma? ¿Cómo voy a cuidar a un niño? Claro, Me dicen, claro. ¿no? Claro, ¿no? Entonces, esa presión que se les mete, y que luego se traduce en lo que tú has dicho, Elisenda, es, es una cosa, es que no puedo cuidar a los niños, no puedo salir de la cama. Eh, Vamos, es que tendría ejemplos, tal, es que no Que ahí puedo jugar con también, mi niña, me claro, dicen. pero ahí No también puedo jugar entramos con mi en un niña. tema de salud pública, porque si Claro, tienes fatiga claro. crónica con el 33%, no te ayuda a nadie, te dejan tirada. A ver, yo quiero, Y hablemos de lo que supone eso. Ahora que estamos hablando de dinero, de financiación, y que claro, este parece que es el tema estrella. Se calcula que cada mujer, entre gastos directos e indirectos, cada mujer afecta a endometriosis, piénsase unos entre 8 y 10.000 euros al año. claro, Si en España hay 2 millones de mujeres, ponle uno, que no tenemos claro, ¿no? 1 millón de mujeres, se gastan 8.000 euros al año y hay 1 millón, son 8.000 millones de euros. Que eso, con la que está cayendo, igual nos iba muy bien ahorrárnoslo. Si hiciéramos una inversión adecuada en educación, educación social me refiero, pero también formación médica. Claro, habría un montón de matices que podríamos ir sacando, como yo diciendo, hay tantos temas. yo, sinceramente, voy a retomar la palabra que dijo Elisenda y que el doctor corrigió, que es eminencia, lo quiero decir, y en favor de eso, que sea Barcelona la ciudad de la endometriosis. ¿Por qué no se declara esto? En un momento de esta conversación, usted dijo, doctor, bueno, y la gente dice desde tal sitio voy a Barcelona, que allí hay gente que... ¿Por qué no es Estudia. Barcelona la ciudad de la endometriosis? ¿Por qué en vez de hacerlo del teléfono y la cosa tecnológica no es la ciudad de la endometriosis? Hay que ¿Por votar por qué? esto. Porque yo te voy a decir que estoy en contra porque creo que es injusto. Todas las mujeres deben tener a alguien que las atendiera bien cerca de su casa. Pero lo digo por Yo llamadas no de me, atención, porque cuando algo es ya, así, ya, sí, eso sí, pero es que, ¿por qué me tienen que venir a ver a mí? Tampoco es tan difícil. Cuando me digo, sí, hay casos de operar que son muy difíciles. Vale, eso ya los opero yo. Pero es que por cada uno de esos hay 1.000 que se pueden, bueno, 1.000 igual no, pero es igual, hay muchos que se pueden llevar y controlar fácilmente cerca del domicilio. Es que venirse desde otros sitios es otra forma de violencia. Cuando ok, esas mujeres les pues dices, ojo, que tú sean tienes 20 ciudades en España, que sean ciudad de la endometriosis. Quiero decir, que Yo España propongo sea el país de la una. endometriosis. a ver, Elisenda, Yo pensaba, se me ha ocurrido ahora, como es que a Nora y a mí se nos ocurren cosas muy disparatadas aquí, fuera de la marea, siempre fuera de la fuera marea. de la marea. Yo pensaba en un congreso, ¿no? Congreso de endometriosis, pero congreso Claro, está, se podría hacer hagámoslo, claro. congresos y además formación para Oye, médicos y reciclaje y 1000 cosas. Y que los congresos, en lugar de ser siempre en Barcelona, porque el doctor Carmona dice que no quiere, porque quiere que esté en todas partes, congresos itinerantes. claro, No sé, cada trimestre, ya no digo cada año, pero cada fijaros, año, fijaros que en esa es una diferentes muy buena idea. ciudades para Esa es tener. una muy buena idea y debemos hablar de eso. Cuando digamos, cuando fundamos esa Española para la Ciudad de los Nuevas y de endometriosis, en los dos primeros congresos, en el primer congreso, invitamos a una sesión específica para pacientes. Y lo hicimos así, nos tiramos a la piscina sin ningún tal. En el segundo recibimos una, una cantidad de amenazas de que los pacientes no pueden ir a los congresos. Porque en los congresos la ley española es muy complicada, vamos a decirlo así, y un laboratorio o un médico, yo no puedo decir que el producto X públicamente, lo puedo decir en un congreso médico, pero no, en de pacientes no puedo salir en la televisión y anunciar este producto es fantástico para la endometriosis, eso no lo puedo decir. Y las pacientes no pueden ir, o yo como médico no puedo dejar pasar a pacientes a un congreso médico en el que haya el producto este para la endometriosis, porque ahí está prohibidísimo. Con lo cual,
en el segundo congreso ya no pude invitar a pacientes, sí que invité a algunas así de alguna asociación de tranquis, pero no pude hacer una sesión para pacientes, y el tercero tampoco puede hacerlo. Pero hace días que me bulle en la cabeza la idea, porque estuve en Florida, que ahí es mucho más sencillo, en un congreso de pacientes, organizar un congreso de pacientes, donde se hable a las pacientes de los temas que estamos hablando aquí, a las mujeres, no a las pacientes, a las mujeres. Esa normalización de hablar de la regla, de explicar lo que es normal la regla, lo que no es normal, porque hablamos mucho del dolor, pero otro día, Nora y siempre tenemos que hablar de la cantidad de sangrado, que el sangrado menstrual excesivo es otro tema, que está ahí, que no hablamos, pero tenemos que hablar de eso. Y que también las dejan las mujeres muy debilitadas y muy machacadas. Pero esa idea de hacer algo itinerante, si queréis. Yo Tener creo una que es una secretaria antes excelente idea porque creo que muchas Yo creo que mujeres, sí, trabajémoslo, me parece muy importante porque pensémoslo. creo que la información hay que darla en los colegios y hay que darla, como dice Elisenda, hoy en Sevilla, mañana en, yo qué sé, en tal sitio, Un pasado, tour. ¿cómo? Un tour, hacer un tour. Como un tour de la endometriosis. Sí, Mira, tenía una secretaria que decía que tenemos que organizar el endobús. Debes ir por las ciudades con autobús, Sí, el como, endobús, sí, como el de Miguel Ríos, vivo en la carretera, vamos en un totalmente. autobús. como los bolos de los conciertos de los Sí, sí, conjuntos de rock. sí, sí, Pero como hay otra Miguel Ríos, ¿te cosa acuerdas de la canción de Miguel Ríos? en la carretera, ¿no? Sí. Sí. Sí, Pues sí. hay otra cosa interesante, porque yo participo en una asociación del cáncer, en el Consejo Comarcal, y organizamos cosas, ¿no? Entonces, yo entiendo que el Congreso de Médicos para médicos, pero luego están los congresos de pacientes y familiares de pacientes. Es Claro, importantísimo. no solo pacientes. Entonces, yo he moderado con mesas redondas y he presentado y he estado como ponente también en este tipo de congresos, y realmente el valor que las familias, las personas que padecen la enfermedad o simplemente la gente del público en general que quiere información y que quiere divulgación valoran esos congresos es brutal. Yo creo que si se hiciera serían cientos de personas que acudirían, Pues, porque todo lo que estamos hablando, organicémoslo. los sangrados, Eso es claro, increíble, es muy los bueno. sangrados, el dolor, ya sea en la menopausia, sea en la época fértil, sea en la adolescencia. ¿Quién no tiene? Claro. Yo no conozco a nadie de mi entorno que no tenga dolor en las reglas, que no haya sufrido la menopausia, que no haya sufrido dolores, sangrados excesivos cuando ya te acercas hacia la perimenopausia. O sea, todo eso necesitamos. Gente, testimonios que expliquen lo que ocurre. Médicos que nos digan por qué nos pasa. Laboratorios que digan que hay cosas que podemos hacer. Investigadores que nos digan cuáles son los últimos avances médicos en esto. Psicólogos y psiquiatras que nos ayuden a abordar las secuelas emocionales que esto deja. Todo eso es un Y luego, además, hay que hacerlo en un enfoque muy holístico, no solo que os decía, pero claro, también en medicina natural, claro, dietética, ejercicio, o sea, hay un montón de cosas. forma física, todo, Yo todo esto, meditación. todo esto es hermoso porque yo que escribí el primer libro sobre prematuros, el doctor lo sabe, y llevé un montón de cosas. Lo que ahora se hace de ir cualquier persona a tener niños que son abandonados en el pecho, fue una de las cosas que yo llevé. Congresos y todo esto que tú estás diciendo, se hacía un poco itinerante desde Neo, de los hospitales de Neo, y creo que esto es un gran acierto si pudiésemos hacer algo así, porque yo ya lo viví con el tema de prematuros. Pues Porque la semilla tú la tiras y a lo mejor no prende mañana. Pero a los 4 años tienes un grupo de madres que están en neonatología a los bebés abandonados dándoles calor. Y esto es increíble. Yo creo que la mejor manera de fracasar es no intentarlo. O sea que intentémoslo. O sea, yo creo que ahí lo dejamos. Ahí está la semilla puesta. Como deberes. Pues sí. Que florezca. La verdad es que ha sido muy nutritivo y muy enriquecedor, ¿no? Este rato de charla. Me queda un solo tema que me gustaría saber la opinión del doctor. Claro. Se hizo un estudio en la Universidad de California que encontraron plomo, arsénico, cadmio y otros contaminantes. Una epidemióloga lo hizo en los tampones y entonces ella dice algo muy importante y es, esto se debe
a que realmente hay mucha violencia con el tema de la menstruación y por eso nunca se analizó. A mí me gustaría también tener su mirada porque hay un marketing que sigue ocultando la menstruación de alguna manera. Sí, 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 sí. Cada vez menos, porque cada vez hay más productos menstruales, cada vez son más caros y cada vez hay más foco de negocio en esas cosas, ¿no? Pero, pero sí, se sigue no hablando de la menstruación y se sigue presentando la menstruación como algo. A veces veo esos anuncios de chicas vestidas con vestidos de color pastel, tan felices con su regla y que dices, esto Bueno, es de como hecho se muy. pone agua azul porque no se deja poner Sí, nada rojo en la imagen. exacto, Por eso cuando se habla de exacto. absorción se pone el color azul. O sea, El color azul. es Sí, sí. increíble. Sigue habiendo ese, menos, pero sigue habiendo, sigue habiendo. Y es verdad que el estudio de California existe, pero em, es un tema muy controvertido todavía, ¿eh? Muy controvertido. La presencia de tóxicos en los productos de higiene menstrual, tanto antes como después de su utilización, sigue estando bajo escrutinio y yo creo que hay que seguir porque es posible que por ahí eh, encontremos alguna cosa nueva que desconocemos ahora, seguro. Oh, qué hermosa charla, Elisenda Camps. Y muy nutritiva, muy nutritiva. Estaríamos realmente escuchando al doctor muchísimo más. Se nos ha cumplido la hora. Elisenda, te dejo el cierre y yo después le cuento la pregunta. Muy bien. Bueno, realmente yo creo que ha sido fantástico. Yo no sé, me queda algo para cerrar simplemente y es preguntarle al doctor qué opina sobre cómo los medios de comunicación tratan estos temas, ¿no? La endometriosis, las reglas, todo el tema. Ahora hablábamos un poco de publicidad, como decía Yo Nora, bueno, creo, yo ponemos creo que ha cambiado todavía mucho. agua azul, ¿no? Pero luego está el periodismo, ¿no? Que es piedra sobre mi tejado, ¿no? Pero realmente hay suficientes programas, suficientemente No, espacios que no, hablen y no, divulguen para la gente de la no, calle, no para los no, médicos, no no, revistas no, médicas, sino no, a la no, calle, ¿no? no. Tampoco revistas médicas, ¿eh? Ni investigación médica, pero no. Yo os agradezco a todos los periodistas. Tú, Elisenda, es un tema que has tratado muchas veces y yo te agradezco mucho porque es un esfuerzo de divulgación, ¿no? Muchas veces me dicen, no, pues el otro día vas a escuchar a Q, ¿no? Y eso quiere decir que la gente oye y dice, ojo, que esto no es normal y esto tengo que consultarlo. Yo creo que, aunque ha cambiado la mirada y es una mirada mucho más objetiva y mucho menos sesgada de la que teníamos hace 2 años, sigue siendo una mirada muy corta. Necesitamos aún hablar mucho más de estos temas, de muchísimos temas. La verdad es que hay tantos temas de los que hablar, pero hay que seguir en ello. No podemos, estamos todavía muy, muy, muy cortos. Tenemos que hacer servir, ojalá podemos hacer servir tantas cadenas de televisión, tantas webs que tenemos, que hubiera más programas como estos y que se dedicasen recursos a hacerlos en formatos lo más atractivos posibles y que el contenido fuese lo más formativo posible, en lugar de tantos concursos. O sea, a veces Ay, pones la eso es televisión y ves que alguien organiza un restaurante que estaba hecho una porquería o una casa de empeños que no sé qué, y dices, ¿y esto qué aportará, no? ¿Qué Eso es aportará? una batalla que yo llevo en los medios toda la vida con eso, para que se entienda que no, que se necesitan programas que hablen de salud, de prevención, de divulgación, porque es la base de nuestra calidad de vida, que la calidad de vida no solo tener enfermedad, no tenerla, hay muchas otras cosas, pero hay que saber, porque la información es poder. Pero que esto no da tanta audiencia Pero como, fíjate que, claro, 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 y eso se limita. Yo recuerdo que yo soy de una asociación, soy de una asociación que se llama España Salud, que nos llegamos justamente a eso, a promocionar la salud. Y hicimos en TV2, en Televisión Española, la segunda cadena de Televisión Española, en la 2, unos programas muy buenos, sobre salud en general. Hubo uno que yo dirigía sobre salud de la mujer y que lo hacían el domingo a las 11 de la mañana en la segunda cadena, en la Ay, 2, televisión, que lo vio nadie. esto me recuerda a Lelutier cuando decía en su horario habitual de las 2 de la mañana, cuando era algo interesante, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces hay que,
yo creo que al final la audiencia se crea. Si tú haces un programa en el que salgo yo hablando allí, un señor todo serio, bla, 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 y que es un rollo patatero, pues la gente no lo va a tal, pero hay creadores de contenido muy buenos que pueden ayudarme a mí a cómo divulgar y cómo hacerlo de manera amable y cómo, yo que seguro que se puede Hay inventar una manera de, mil maneras de hacerlo. Lo único claro, que necesitamos es que los medios apuesten por programas de este tipo y dejen de claro, apostar por otro tipo de claro, programas que dan más audiencia y al final es todo claro, sociedad líquida, pan para hoy y hambre para, ¿no? Para mañana. efectivamente, Lo que efectivamente. realmente la sociedad necesita es lo que estamos hablando hoy aquí y eso es una vocación de servicio que también, hecho de forma atractiva, también genera Claro, beneficios, pero la gente parece tiene que mucho no se interés, la gente acaba tiene de... mucho interés en saber, pero tienes que darse de manera que sea amigable y que sea fácil de digerir. Yo no puedo ir a hacer una clase en la facultad a televisión, o solo tiene que ser otro. Incluso en la facultad, cada vez más cambiamos los formatos y nos hacemos más user-friendly, ¿no? Porque tenemos que facilitar el aprendizaje. Sí, sí, hay mil maneras para hacerlo. Necesitamos que nos apoyen un poco para poder presentar ideas, ¿no? Para hacerlo. En fin, aquí vamos a cerrar la charla que ha sido de verdad fantástica y lo vamos a hacer, Nora, de una forma muy personal, como lo hacemos aquí en este espacio de la marea. Bueno, en realidad, desde la primera entrevista que hemos hecho, la primera charla, surfeamos con Visila Bococo, con Belén Viloria, con un montón de gente encantadora. En la sesión pasada, en la conversación pasada, siempre dejamos una pregunta que es para la siguiente persona con la que vamos a hablar. Yolanda Arquero le ha dejado una pregunta, doctor, que la ha dicho de una manera muy metafórica, algo así como si dirigiera una cocina y el mundo es esa cocina, ¿qué ingredientes le faltarían para que se entendiera? Dejando de lado la metáfora, ¿cuál cree que es el primer paso que deberíamos dar para empezar a difundir de una manera con conciencia? Porque creo que lo que falta, lo que me llevo de esta charla es, como siempre, su gran sabiduría, pero me queda esa falta de conciencia ciudadana. Y creo que hay que trabajar en esa concientización, ¿no? ¿Qué cree? ¿Cuál cree usted que son los 5, 4, 3 ingredientes que necesitamos? Yo creo que lo primero es irnos a las escuelas, a la base. Intentar cambiar el mundo desde arriba es difícil, pero tenemos que trabajar mucho, mucho con la base. Pero sobre todo, todos tenemos que cambiar nosotros mismos para aceptar que la gente, habrá alguien que sea mala persona, no digo yo que no. Y habrá alguien que nos quiera mentir, no digo yo que no. Pero que la gran mayoría de las personas, cuando se quejan, es porque tienen motivos. Que a lo mejor esos motivos yo puedo no compartirlos, yo no me quejaría de eso. Bueno, que a lo mejor pero si una mujer se queja, hay que escucharla. Tenemos que escucharnos unos a otros y tenemos que querernos unos a otros y tenemos que querer ayudarnos unos a otros porque si no, estamos perdidos. Qué bien. Y ahora viene la segunda parte. Doctor, no le podemos contar quién es la próxima persona con la que vamos a hablar, pero nos gustaría que dejara una pregunta. ¿Sobre algún tema concreto o una Sobre lo que pregunta a sobre la usted vida? le parezca. No es igual. Yo a veces en estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo, en esta época de guerras, de matanzas, en los que no puedes, eh, te obligan a elegir entre el bando bueno y el bando malo, y tú ves que el bando bueno tiene cosas malas y el bando malo tiene cosas buenas y no sabes tal. ¿Cómo buscamos nuestro sitio en este mundo y cómo ese ponernos en nuestro sitio puede hacer que todo se recoloque? Porque al final, no está pasando, nada de lo que está pasando tiene mucho sentido. Eh, yo me encuentro a veces, porque me angustio poco, pero si miras al mundo, te puedes angustiar fácilmente. Y al final sería tan fácil, ¿no? De decir, nada es blanco, nada es negro. ¿Cómo podemos eh, ayudar a las personas
a darse cuenta que nada es blanco y nada es negro y que todos tenemos nuestra parte de razón y que lo que tenemos que hacer es buscar los puntos de encuentro y no los de conflicto. Esa es una pregunta difícil, ¿eh? Bueno, Como ha dicho Me Lorenzo, sí, encanta, por favor. doctor Carmona, me encanta esa pregunta. una O sea, pregunta muy interesante. ¿dónde están nuestros grises, no? Que cada uno diga dónde Exacto, están. exacto, exacto. Wow. Wow, sí, sí, tenemos aquí, Nos podríamos hemos quedado, Elisenda. horas. Oh, qué Sabíamos que bonito. iba a ser una charla muy interesante, pero ha superado todas las expectativas, con ganas de más. O sea que en otra ocasión, doctor Carmona, Pues cuando amenazamos queráis, con cuando volver. queráis, ya Amenazamos. sabes que estoy. Creo que a Nora le tardé como 0,1 segundo en decirle sí. O sea que. Por supuesto, por Y yo supuesto. agradecida, por supuesto. Súper agradecido. Muchas gracias, doctor Bueno, Carmona, de verdad. Gracias, doctor ya sabes Carmona. lo que decían los panchos. Si tú me dices ven, yo lo dejo todo. Qué Qué lindo. bien, qué bien. Gracias, Mil doctor. gracias. Gracias, doctor Carmona. Gracias Muy a todos bien, los que nos gracias. seguís. Gracias a vosotras. Gracias también a nuestros seguidores en La Marea. Volvemos a surfear nuevamente con otros nuevos temas muy pronto. O sea que nos vemos. Gracias por estar ahí. Nos vemos prontito. Chao.